Perfecto. Vale. Bueno, yo quería preguntar a todos los ponentes que nos han acompañado hoy, ¿cuál es su opinión o qué creéis que puede estar pasando cuando actualmente casi todos los días aparecen en prensa noticias sobre secuestros, sobre acosos, sobre asesinatos? ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora estamos más informados que antes? ¿Ahora hay más casos que antes? ¿Se denuncia más ahora? ¿O qué creéis, bajo vuestro punto de vista, dependiendo de la materia que cada uno toca, qué creéis que está pasando? Si queréis podemos comenzar por mi derecha y para que todos puedan dar su opinión. ¿Sí? No. ¿Me podéis encender el micrófono, por favor, de María Teresa? A ver que se escuche bien. Sí. El de ese sí va, ¿eh? Sí, si va este, no te preocupes, lo pasamos. Sin problema. José Luis, Aquí tienes. sí. Yo considero desde el punto de vista jurídico, nada más que a mí me corresponde, que quizás sea porque ahora se da más visibilidad a todos esos casos. No creo que, hombre, también comentan que el hecho, por ejemplo, de los parentales quizás sea porque es efecto llamada, o el tema de la manada también han comentado que también hacen efecto llamada, pero yo creo que en definitiva lo principal es que ahora se le da más visibilidad a todos los temas que antes quizás no se le daba tanto, salvo algunos casos conocidos en concreto como son los que se han mencionado aquí. En mi caso, como investigadora del homicidio femenino, ahora me sorprende que en las noticias cada vez más salgan pues estos crímenes que son cometidos por mujeres que debido a la historia y a la cultura por la que hemos pasado hemos estado estereotipadas a ser buenas personas, cariñosas, amantísimas, buenas madres, y vamos dándonos cuenta cómo la versatilidad criminal de la mujer ha pasado desde el ser envenenadora en la Edad Media a mujeres que hoy en día están en la cúspide de tratas de personas. Es cierto lo que dice mi compañera, hoy se da visibilidad a todo, estamos en la era de las nuevas tecnologías y el crimen sigue interesando. Y entonces, el hecho de que además haya un nuevo actor, que es la mujer, pues aún interesa más. Hola, buenas tardes. Yo pienso que es un poco moda informativa. Los casos vienen a ser siendo los mismos, pero hay más visibilidad. Si ocurre, por ejemplo, un ataque de perros a una persona, pues a exprimir el tema 15 meses. Se me genera una alarma social, se produce un cambio normativo hasta que surge otro tema. Es lo que yo pienso. Y algún canal de televisión a las 3 semanas te saca una película en horario de sobremesa de un perro que ataca a. Lo mismo cuando hay un accidente de avión, una violación, un asesinato, un caso de corrupción. Trincan un tema y a tirar del hilo hasta que surja otro tema y lo van alargando todos los canales de televisión. Es la opinión que yo tengo. Puedes hablar por aquí si quieres. En cuanto a medios de expresión, hay que pensar que antes no había lo que hay ahora, ¿no?, de comunicación, de televisión y demás. Si nos remontamos años atrás, pues había el caso y 4 croniquitas que se daban a la prensa. Pero es que ahora también hay una nueva forma de delinquir. Hay unos delitos que antes no había. Secuestros express no existían en España. La burundanga no se conocía. El fenómeno de la manada es de ahora. Entonces se están importando formas de delinquir que la traen esos delincuentes que han encontrado en España el paraíso. Pues como decía Arcán, aquel famoso asesino, cuando llevaba un compinche suyo, le decía: vente para España, tío, era como vente a Alemania, Paco, porque decía que hay una justicia suave y una policía blanda. Bueno, yo como periodista sí que es cierto que la difusión, en el caso de personas desaparecidas, por ejemplo, ha aumentado. También es verdad que la repercusión que tienen los medios en las redes sociales, los compartidos, también favorece esa difusión, pero ojo, no quiere decir que esto siempre esté bien, porque desde luego hay prensa que no es responsable, hay medios que informan de un caso para simplemente hacer o llegar al clic barato, entre comillas, que a ellos les repercuta grandes beneficios, ¿no?, por ingresos, por publicidad, y luego que es verdad
que hemos visto en esos desaparecidos. Somos conscientes de ello, por ejemplo, como en ciertos casos muy mediáticos ha llegado incluso a mentir para seguir difundiendo y seguir, seguir que la gente entre en las páginas web y se siga vendiendo. Bueno, yo sé muy simple. En el libro mío, Crónica Negra de Granada, que era de 2002, el periodista que me lo prologa, que es Nacho Saipardo, que he hablado varias veces, ya oí de él, era un periodista que ha insolado muchísimos años, un gran periodista, pone de manifiesto cómo parece ser que en ese momento, hablo de 2002, había decaído un poco la moda del crimen de sangre. Y estaba los salón de la novela negra, el thriller, y estaba mucho más de moda, por ejemplo, la novela histórica. Hoy en día asistimos a un momento donde nuevamente la atracción por el crimen es bastante importante. Además, la atracción por el crimen, el morbo por el crimen, y más por el crimen de sangre, el crimen violento, es una cosa que es casi consustancial a la naturaleza humana, como decía André Malraux, ¿no? Pero hay una cuestión fundamental. Las televisiones, no todas las televisiones tienen esa posibilidad a estar constantemente lo mismo, que todas al final repiten la misma noticia, y es porque en los casos de estos la producción es muy barata. Es decir, producir cualquier programa de televisión es carísimo, mientras que hoy en día un crimen, la señora de Almería es todo el día repitiendo lo mismo y lo único que tienen que hacer es todo lo que pasa por allí, que había visto a la señora o al señor que había cometido el crimen allí, tomarse una cerveza y cuenta tal y cuenta cual, entonces la producción es muy barata y queman horas y horas de manera muy fácil, repitiendo simplemente lo mismo. ¿El crimen está de moda? No, el crimen siempre está de moda. Y el conocer el entresijos del crimen es algo que a todos los que somos personas, somos humanos, pues nos atrae de una manera u otra por una circunstancia u otra. Por tanto, ¿existe una mayor moda en este momento? Creo que no. ¿Existen más medios de comunicación? Sí. Además, las redes sociales hacen bastante también esto a la hora de facilitar la comunicación y sobre todo la especulación. En el caso de las denuncias, ¿creéis que ahora se realizan más? Porque no se lo ha dicho. Sí, quizás sigue existiendo la mentalidad que no es así, de que la familia, yo hablo por ejemplo de un caso de desaparecido, de que hay que esperar 24 o 48 horas. Eso es totalmente incierto. Cuando una familia va a interponer una denuncia, porque ya previamente ha hecho todas las gestiones necesarias para poder afirmar que no sabe dónde está su hijo, su padre, su amigo, su familiar, la persona que sea. Sí es verdad que cuando en ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones va a Policía Nacional, va a Guardia Civil, y no es que te prohíban poner la denuncia, te invitan a esperar. Siempre te dicen, no te preocupes, sobre todo cuando se trata de personas, de jóvenes, siempre te dicen que seguramente se ha ido voluntariamente, no te preocupes, que pronto volverá a casa. Entonces, además, el caso, como lo hemos puesto aquí, el caso de Patricia Aguilar, el caso así, pero eso hoy en día sigue pasando y eso no debe ser así. Cada vez que se tenga, no solamente en caso de una desaparición, cualquier hecho delictivo, la Policía Nacional, la Guardia Civil está obligada a recogerte la denuncia. Entonces quizás la gente muchas veces va a denunciar, pero por lo que sea la invitan a esperar o no lo ven claro o va a ser una tontería si no sabes quién ha sido el autor. Sí, salvo a casos así ya muy graves son los que inmediatamente se actúan. También quería haceros una pregunta que antes en el almuerzo lo hemos estado hablando. ¿Se da prioridad en la prensa a algunos casos en concreto? ¿Qué hay detrás? Sí, el por qué, pues quizás porque la familia tenga más conocidos, porque tenga más contacto con la prensa. Tampoco podría decirte el por qué. Son gente normalmente, los casos que más son los casos mediáticos. Eso es verdad que van una y otra vez y se le da mucha presión mediática. Sin embargo, hay otros. De hecho, hoy, por ejemplo, lo hablábamos con Cristian, que él no conocía, que estaba hablando de casos de aquí de Granada y sin embargo él no tenía constancia de un señor aquí de Granada, yo le digo el abuelillo de Granada, un señor con 88 años, en el año 2015 va al contenedor de la basura porque cree que al tirar la basura se le ha caído su audífono. La gente lo ve con un palo y con una escalera, todo apunta, lo ven testigos, todo apunta que se cayó al contenedor de basura. Ese día precisamente, que ya aprovecho para que conozcáis el caso, ese día precisamente le comentan a la familia que no se procesó correctamente la basura porque había un pulpo averiado. La familia pide que se busque a este señor, en Granada, en el año 2015, día 21 de noviembre del 2015, hace un par de días, hace 4 años.
La familia le comentaron que lo más probable es que este señor fuera trasladado a la zona de la basura sin procesar, al vertedero, y se echara tierra encima. La familia pide que se haga la búsqueda en esa zona, un magistrado juez lo acuerda, aquí de Granada. Sin embargo, la policía va a hablar con el juzgado, entablan conversación con el secretario del juzgado, y el secretario deja sin efecto la orden del juez. Había un abogado personado, es verdad, no hicieron absolutamente nada. A mí me llega el caso, porque los conozco a través de un programa de televisión. Me pongo a revisar el caso y dije, clarísimo, esta búsqueda está acordada en esta zona, se va a hacer la búsqueda ahí. Pues nada, ni por parte del juzgado de instrucción se ha dicho que se haga la búsqueda, ni por parte de la Audiencia Provincial de Granada se ha acordado que se haga esa búsqueda. No me ha quedado más remedio que irme al Tribunal Constitucional, poner un recurso de amparo que sé que admiten un 1% por vulneración de derechos fundamentales, y a saber lo que nos dice. Y sin embargo, muchos no conocéis, quizás no conocíais ese caso, y es de aquí, de Granada. ¿Contra qué resolución has puesto el recurso de amparo? Contra la Audiencia Provincial. Pero, ¿y la Audiencia Provincial de Apelación? Ha dicho que nada. Pero contra una resolución del juez. Del juez, incluso he resumido. Pido la búsqueda. Pero el juez no fue el juez que la acordó, no el secretario. Pido la búsqueda, porque esa búsqueda está acordada, y me dicen que no. No será el juez, no va a ser el juez. El secretario. Sí, luego el juez. Ante eso interpongo el recurso de reforma. No, pero vamos a ver, a mí lo que me dicen que no es al reiterar la búsqueda que ya estaba acordada previamente y que no se hizo. No me cabe. No, es que no te cabe ni a ti, ni me cabe a mí. A mí la familia me dice, pero Maite, es que no entiendo cómo no se cumple lo ordenado por un juez. Digo, no lo entiendo ni yo, y soy jurista. Digo, pero es que voy más allá, es que no entiendo que un secretario deje sin efecto la orden de un juez, y que eso sea admitido por un juzgado de instrucción, y que eso sea admitido por una audiencia provincial de Granada. Que no se meten ni siquiera en entrar a valorar en el hecho de que no dicen nada de que se ha dejado sin efecto. Dicen que, no sé, que dado el tiempo transcurrido, ya han pasado 4 años, que ahí no va a haber restos humanos. Pero eso no es lo que estamos entendiendo. No, pero que ya le digo. Está interesando la diligencia de búsqueda. Claro. Y esa diligencia de búsqueda a los 4 años, no es fácil que digan que no se van a preguntar. Pero yo entiendo que hay que al menos intentar esa búsqueda, porque está acordada por un magistrado juez y fue dejada sin efectos por un secretario. Además, tengo el sumario que cuando quiera te lo puedo pasar, porque la verdad es que yo cuando lo vi me quedé sorprendida. Entonces, la audiencia no se mete que esa orden se dejó sin efecto. Curiosamente. Yo cuando quiera se facilita. Es muy raro. Es muy raro, sí. Conozco a los jueces de instrucción de aquí. Sí, y conozco a los es muy raro. jueces de aquí. Es muy raro. Bueno, vamos a continuar porque seguro que ellos también tienen muchísimas preguntas. Guzmán, me gustaría también saber por la parte de la materia que te toca, no sé si hay prioridad o no cuando se tiene que analizar algún caso. Sí que la hay. El micrófono. Bueno. Sí que la hay, evidentemente. No es lo mismo analizar una prueba de paternidad o las muestras procedentes de un robo que un asesinato. Evidentemente, yo lo siento mucho, pero los delitos más graves tienen más prioridad. Porque no es lo mismo tener en la calle a un ladrón que tener en la calle a un asesino. Y la resolución de un tipo de asunto de otro, pues la prioridad la da el delito. Yo qué sé, yo siempre cuando llego a casa o salgo me dicen, ¿vas a llegar a comer? Digo, no lo sé, ahora aterriza un avión de Canto en la autovía y ya hemos echado la tarde. Entonces, tenemos que ir todos para allá y dejarlo todo. O sea, aterriza un avión de Canto en la autovía, pues ya no llego ni a cenar. Entonces, sí, evidentemente la prioridad la marca la urgencia y el delito. Hay una duda que tenemos así algunas personas del equipo y es dentro de tu ponencia que nos has estado explicando todo lo que, bueno, el laboratorio, todo lo que hay que hacer. ¿Cuánto cuesta analizar una muestra? Bueno, voy a hacer una matización. Yo voy a decir aproximadamente 400 euros por muestra. Eso va en materiales, sin incluir, si fuese una empresa privada, sin incluir alquiler de equipos, ni sueldo, ni nada. Y tú te vas a una farmacia a hacerte un test de paternidad y te cuesta 200, 300 euros. ¿Por qué es más caro? Cuando tú llevas una muestra que tú sabes que tiene ADN a una farmacia, llevas 2 bastoncillos, uno mío y uno de un hijo mío. Quiero una prueba de paternidad. Son muestras que contienen ADN.
y se utiliza un kit pues, más o menos barato, más o menos marcadores. Con 12, 14 marcadores tengo un resultado fiable. Ahora, cuando se trabaja en criminalística o en forense, necesitamos lo que llamamos reactivos de batalla. O sea, yo necesito unos reactivos que yo coja una muestra, perdona la expresión, una muestra de mierda ahí del suelo y que me dé un resultado. Entonces, esos reactivos son mejores, esos reactivos son más caros y esos reactivos dan resultado cuando otros no. O sea, aproximadamente unos 400 euros por muestra. Bueno, continúa. Juan, tanto cuando estuvimos contigo en el homenaje al Semanario del Caso como hoy, de nuevo has dado a relucir que todavía hay censura. La verdad es que esto es terrible tanto para el trabajo de los periodistas como para otros profesionales. Pero que esto siga sucediendo y sobre todo lo que nos has contado, que una simple serie donde se va a contar casos reales, ¿qué opinión tienes de esto? Porque para los futuros periodistas que todavía están estudiando o para los que todavía pensamos que no debería de hablarse tan mal de la profesión, que yo por ejemplo la defiendo muchísimo, ¿cuál es tu opinión o qué podemos hacer entre todos? Que antes se habla de libertad de prensa, pero de lo que no se habla es de libertad de empresa. Y en España no hay libertad de empresa. ¿Qué quiere decir? Que las editoras de prensa, de radio, de televisión, están en manos de grupos interesados. Antaño, algunos que fundaban periódicos hace generaciones, se ven las películas americanas y todo, que lo hacían por defender a la Iglesia, la República, la monarquía, lo que fuera, pero lo hacían por unos ideales. Esos ideales se transmitían de padres a hijos. Ahora han desembarcado ahí bancos, constructoras, cajas de ahorros, testaferros y demás, que tratan únicamente de servir a partidos políticos y a intereses espurios y bastardos de todo tipo. Pero claro, ha pasado un momento que no hay editores, sino gente con intereses creados que manejan a los periodistas. Y es, o lo tomas o lo dejas. Ahí tienes la puerta de la calle. Y es lo que está pasando. O sea, no hay libertad de empresa. Hubo un caso, por ejemplo, que un grupo de periodistas pues crearon Antena 3. Primero Antena 3 Radio, para pasar luego Antena 3 Televisión. Manuel Martín Ferrán, José María García, en fin, Antonio Herrero, Luis Herrero y tal. Claro, al gobierno, da igual que esté en la Moncloa, no le interesaba. ¿Y qué hizo? Les forzó una crisis económica para que tuvieran que ir a una ampliación de capital y ¡pam, pam! Desembarcó ahí la ONCE, vía Felipe González y demás. Echaron a todo esto y se hicieron con el control de la publicación. O un periódico tampoco sospechoso, por ejemplo, que estamos hablando cuando gobernaba Felipe González, como era Independiente. Un periódico de izquierda, pero que no era acorde a sus intereses. Les reducen la publicidad porque eso es muy fácil. Se llaman a las empresas para que no se anuncien ahí. Nos anuncian, se estrangulan un poco, desembarca la ONCE, se hace con el control del periódico y lo cierra. Y adiós. Muerto el gato, se acabó la rabia. Esa es la libertad de empresa, entonces directamente de prensa, que tenemos en este país. Yo quiero hacer un pequeño alegato, y es que he trabajado en un podcast y muchas veces, he estado con Cristian, creo que ya sabéis el nombre del podcast donde he estado trabajando, hay muchísimos más. Y se nos ha criticado porque a veces hemos pedido 1 euro por programa o hemos pedido algo más. Detrás hay muchísimo trabajo y nosotros también comemos y pagamos facturas. Y la verdad es que no todos los periodistas son iguales y todos los programas no son iguales, pero creo que de vez en cuando penséis un poquito en que detrás de todos los programas y revistas hay profesionales. Aquí tenemos a bastantes y siempre no podemos trabajar gratis. Es que sucede que la gente se cobra al todo gratis. Yo creo que ya hay el declive de la prensa de papel. Dice, no, voy a Internet, pero Internet siempre que sea gratis, si no tampoco. Y hablan de libros y de música y de discos y de todo, pero quieren descargas gratuitas, o sea, no piensan los profesionales. Y eso está redundando pues, en la inferior calidad de los productos, ¿no? Para mí, la situación, lamentablemente, es un poco, o sea, sobre todo cara al futuro, un poco desastrosa. Y sobre todo que ahora cualquiera se dice que es periodista o cualquiera dice que es criminólogo. Entonces, parece que las ramas... Sí, para terminar, por ejemplo, hay 4 periódicos nacionales, ¿vale? En cambio, hay 600 diarios digitales, 600. No pueden vivir no hay publicidad para todos ni nada. Entonces, claro, muchos están manipulados, pagados por partidos, por sindicatos, por uno y por el otro. Entonces, claro, libertad de expresión, ¿pero qué libertad van a tener esos sujetos? Si no viven de la venta, sino quienes están pagando por detrás, a los que les paguen. Y a los que sois independientes, pues no cobráis, claro, lamentablemente. César, sí. Yo quería preguntarte, dentro de la labor de investigación de los casos de Granada, ¿te has encontrado en algún momento
que no podías avanzar o algún impedimento, o has podido encontrar todas las fuentes necesarias para poder escribir tus libros, o algún caso en especial que quieras resaltar que te haya pasado algo aquí en Granada? ¿Te refieres de impedimentos de que no haya material? De impedimentos de que no haya fuentes, o de que hayas querido encontrar documentos o algo que no te lo hayan dado, o que no lo hayas encontrado. A mí hay pocas cosas que me paren, sobre todo porque yo estoy acostumbrado a manejar papeles y a buscar y investigar. Pero es verdad que hay muchas cosas que no se pueden investigar porque o la fuente ha desaparecido o cuesta mucho trabajo buscarlo. Por ejemplo, un caso que conocéis todos absolutamente, que es el caso de Mariana de Pineda. Mariana de Pineda está la plaza aquí al lado. Para Mariana de Pineda le hicieron un proceso, todas las irregularidades posibles, y el sumario que se perdió en el año 1906. Todo el mundo sabe que soy yo, Darío Fernández, no Darío Fernández de Almería, el abogado. Un Darío Fernández está en Granada, que yo se lo llevo y desapareció. Entonces, muchas cosas que uno oye sobre el suceso de Mariana Pineda son meramente especulativas. La primera empezando por Federico García Lorca, que tocaba la oreja, y el resto, pues que hemos ido viviendo unos de otros. Eso es un caso extremo. Después hay casos y cosas que es muy difícil investigarlas. Por ejemplo, todo lo que a partir del año 1990, 91, 92, que está ya básicamente en las colecciones digitales, las colecciones jurídicas, es relativamente fácil investigar. Todo lo que es anterior, aun cuando se discute, aunque se consulte Aranzadi y tal, es muy complicado. Hoy en día estamos acostumbrados a otra manera y cuesta muchísimo encontrar. Después conectarlo con los documentos judiciales, o sea, con los sumarios, o conectarlo con los documentos policiales, también tiene su trabajo. Por tanto, ahí yo me he encontrado en todo el proceso de los años 1981 a 1995 muchísimas dificultades para encontrar documentación que no sea documentación periodística. Porque los periódicos, a veces, por ejemplo, tienen una hemeroteca sensacional, El País también, algunos otros periódicos, Ideal también, un poquito menos, están más o menos documentados, pero claro, a nivel de periodistas. El periodismo, en este caso, como todo, pero en el caso concretamente del periodismo de sucesos, es muy fiable en cuanto al momento del acontecimiento. Es decir, si dicen en el día de ayer fue asesinada una persona en la calle tal, puede estar equivocado el número de la calle, incluso hasta el número de la propia calle, pero sucedió ayer. O sea, hay una serie de datos que son reveladores, pero a partir de ahí nos cuesta muchísimo trabajo, sobre todo toda esa investigación del año 1995, 94, 92 hacia atrás. Cuesta mucho trabajo hoy en día. Investigar sucesos muy antiguos son más fáciles, parece que no, porque a lo mejor un suceso de 1917, pues el libro de sentencias se puede consultar, la documentación no hay problema en que se consulte, no hay problema en que aparezcan los nombres, la ley de protección de datos ha hecho muchos beneficios, pero ha generado muchos problemas, claro. Porque hoy en día las sentencias son públicas en el momento en que se dictan, entonces en ese momento tiene los datos, pero si no accede a la sentencia concreta, a partir del momento en que se archiva desde el momento en que se hace pública, es decir, desde el día siguiente o que es notificada, pues a partir de ese momento ya cuando se encuentra uno en las colecciones jurídicas, Aranzadi, no sé, cualquiera, el derecho, la ley digital, uno las encuentra, o en el propio CEN2, con los nombres cambiados. En cuyo caso muchas veces que estamos reconstruyendo y sabiendo reconstruir pues, los datos de veracidad de los propios documentos judiciales. Y hay una cuestión que yo creo que cuando vas tú, parte de lo que vas tú me has preguntado si me he encontrado problemas para investigar determinados asuntos. Sí, igual. En el caso del Marqués de Urquijo, no sé cuáles son las fuerzas telúricas ahí, me figuro que habrá muchísimo interés. En el libro Crónica Negra de Granada, yo digo, el principio de este libro estaba pensado para 50 crímenes, al final he ido quitando tal. Si hay uno especial en el año 1917, no lo he querido incluir, lo tuve que quitar, porque en la verme, de manera interpuesta, me amenazaron que no saliera, porque fue que yo comenté que iba a hacerlo, además lo comenté, yo lo comento abiertamente en el círculo donde yo me muevo. Oye, ¿qué estás escribiendo? Lo estoy escribiendo sobre el crimen de Caja. Y llegó. A mí la amenaza me trae bastante fresco, pero tocaron a mi madre. Entonces a mi madre, oye, que tu niño, qué tal, que su hijo, mi madre se asustó. Y lógicamente, pues yo no sé qué decir. Sí hay muchas veces condicionantes para que no se saquen las cosas en una ciudad como esta, que decimos que es pequeña, que no es tan pequeña, pero bueno, es una sociedad que más o menos controlamos. Me imagino que en Madrid o en Málaga, digo Málaga porque sí lo he vivido, eso es como la selva, eso es una cosa distinta porque habrá bastante dificultad. Y finalmente, para acabar, hay otros crímenes, otros sucesos criminales donde el propio escritor, yo no soy periodista, yo soy jurista, pero te impone las limitaciones tú mismo porque se trata, como decía yo esta mañana, de entretener.
no de divertir ni de dañar. Entonces yo lo hago simplemente por un rigor jurídico, por un rigor científico, por un rigor histórico, un rigor de conocer datos y que la gente conozca determinados sucesos que creo que deben de conocerse porque también forman parte de la historia de un pueblo. Entonces te autolimitas y voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un suceso, yo que no le voy a contar ahora, pero ni lo voy a contar porque afecta directamente a un familiar directísimo de un compañero mío abogado y él no me ha dicho nada. En alguna ocasión se me queda mirando diciendo, no lo vas a contar, ¿no? Y he dicho, no, porque para no tener que decírselo, no lo voy a contar. Pero sí existen dificultades en algunos casos, no tantas como creemos, pero existen dificultades sobre todo de tratar de comunicación. Paz, en tu blog, también ¿Estaba escuchando? sí. Hace poco escribiste sobre la película del Joker porque ha creado mucha controversia. Por un lado, puede ser que se haya malinterpretado el mensaje. Se habla de acoso, de tratamientos médicos y sobre todo creo que es una llamada a la realidad. Tiene que llegar una película como esta y crear controversia, pero sin embargo es algo que es cotidiano y que lo puede vivir mucha gente. ¿Te refieres a lo que le ocurre a Joker? Sí. Bueno, la verdad es que ha sido el tema. Yo escribí para el taquígrafo para compararlo porque bueno, se ha llegado a decir que el asesinato que se cometió en Aurora en el año 2004 por Holmes, bueno, pues entró vestido, disfrazado de Joker a un cine y cometió un asesinato en masa disparando a todas las personas que estaban en ese cine. Disparó a 53 personas. Y bueno, pues cuando lo detuvieron, reconoció y dijo, es que yo soy Joker. ¿Qué ha ocurrido con esta película? Aparte de que evidentemente las 24 horas antes de estrenarse, todos los mensajes que han salido del FBI y redes sociales ha sido un fake brutal que ha venido a beneficiar a la película. En los últimos 10-15 años es bastante increíble cómo se han hecho películas donde se muestra la maldad desde el lado de los trastornos mentales. Hay que quitarnos el estigma de que todos los trastornos mentales convierten a una persona en asesina, en delincuente, en agresor, porque no es cierto. Está demostrado que los grandes asesinos de nuestra historia son personas totalmente cabales, sin trastornos mentales. Lo que tienen es un trastorno de personalidad antisocial unido a un trastorno narcisista. Entonces, ¿qué viene a decir Joker? Hay una cosa que es muy importante y te habla de esa infancia. No es un tópico, está muy mitificado el hecho de que un sujeto que pasa por una infancia complicada, disfuncional, que es víctima de maltratos, psicológicos, sexuales, emocionales, que son los peores, termina convirtiéndose en asesino. No. Jeffrey Dahmer fue el niño más mimado, más querido, más deseado y mejor cuidado del mundo y terminó comiéndose a sus víctimas. Es decir, es un factor más porque el crimen es multifactorial. ¿Qué nos viene a decir Joker? Joker nos viene a decir que cuando un sujeto, como pasó con el arropiero, no es tratado adecuadamente desde el punto de vista médico, puede terminar convirtiéndose en una persona que esa actividad, esa conducta antisocial va a convertirlo en un asesino. Es una llamada de atención a aquellas personas que ya tienen, porque hay una escena impresionante cuando le dice, no vas a poder venir a tratar porque no hay dinero. Ese es el gran problema que adolecen las personas que tienen estos tratamientos o que tienen estas patologías, que se les deja de tratar. Cuando se les deja de tratar, dependiendo de qué trastorno, de qué patología tengas, en el caso de Joker, evidentemente se termina convirtiendo además en un asesino notorio, lo planifica absolutamente porque quiere que todo el mundo sepa, soy yo, y si hubiera seguido quizás con el tratamiento, pues no hubiera ocurrido. Y con el arropiero pasó lo mismo, cuando se detuvo al arropiero o al matabendigos, por ejemplo, que es un caso aún más paradigmático, sabían lo que ocurría y lo dejaron de lado, no quisieron tratarlo. Es decir, hubo maneras de evitar que siguieran matando y no se hizo. Vamos a pasar a las preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo lo que no comprendo es que porque se ha estado diciendo y lo ha dicho ya en varias ocasiones, ¿cómo es posible que una persona que ha matado a gente la sigan dejando libre? Si va a volver a reincidir,
Si esa persona no tiene solución. Un segundillo. El que quiera contestar. Iba a contestar una cosa de la rompieron, y es que se le ingresó con 25 años en un psiquiátrico, primero en Carabanchel, luego estuvo en Alicante, en Foncalén, y García Andorra y todos dijeron que si salía a la calle volvería a matar. Y hay que contar que murió en libertad. Exacto. Y el matamendigo, gracias a Dios, bueno, que falleció en prisión. Sí, porque había gente que le tenía pánico de que cuando lo viera en la calle podía cortarles el cuello porque lo habían denunciado ante el juicio y demás. O sea, ha pasado con la rompieron, con el matamendigos. El mataviejas también iba a salir a la calle si no le llega a matar. Bueno, y Pedro Gallego, el violador, que ha sido el que ha dicho, por favor, no me dejéis porque no puedo controlar mi impulso. Entonces, antes de salir de prisión, lo ha comentado. Es más, a mí me llegó la última conversación que tuvo con la policía y dijo, es que me pasa esto, tengo un trastorno de control de impulsos que no se llama así porque eso lo he inventado, porque al final leen mucho y saben mucho, pero no puede evitarlo. No puede evitarlo. Los forenses dice que son irrecuperables para la sociedad. Pero según la legislación española, 25 años. Si es un sujeto con un trastorno de personalidad antisocial con rasgos de psicopatía, no hay manera de que ese sujeto... Eso es, pero vuelven a la calle. Puede reincidir, sí, pero también puede que no, porque ahora mismo Javier Rosado, uno de los grandes psicópatas de nuestro país, está en libertad desde hace bastantes años. No sabemos dónde está, no sabemos ni cómo se llama, porque es un caso que seguí mucho, le fui a ver a prisión, no tengo ni idea dónde está. Se ha demostrado que es un psicópata, es más, así lo determina la sentencia, y quizás no vuelva a reincidir, o quizás sí. Es decir, con los psicópatas no podemos tener claro, así como con un delincuente sexual, que sobre todo agreda, como ha pasado con Tomás Pardo, el agresor sexual de Martorell, el violador de Martorell, que estos violadores que no buscan la gratificación sexual, sino que lo que buscan es un poder y un control sobre la víctima, son más reincidentes que un oportunista, por ejemplo. Sí, vamos a darle la palabra a César, que la ha pedido. ¿No? Yo añadí lo que está diciendo. Ah, vale. Vamos, sí. El caso de Arropiero, de Manuel Delgado Villegas, es distinto. Estuvo matando hasta que lo cogieron, estuvo guardado, estuvo en el psiquiátrico de Foncalén y finalmente salió y murió. Tenía una adicción al tabaco, una cosa tremenda, pero es distinto al de los violadores de ensamble o a todos los violadores, donde ellos mismos se reconocen su propia patología y su propia incapacidad de controlarse. La sentencia lo que declaran, pues ahora como dice, que dicen que la persona tal es inimputable, o sea, le aplica la medida de seguridad, lo lleva a prisión, tiene 7, 8 días, 15 años, ya he visto los problemas educacionales son levántate y anda, mañana comenzamos a andar, sembrando en el jardín para intentar reeducarlo, pero no se puede. Concretamente, Gustavo lo he comentado en un momento, aquí en Granada hay un asesino, mató a su padre y a su madre, y yo lo conocí por pura circunstancia. Apareció por mi despacho por una cuestión, y estuvimos hablando, entonces claro, yo ya cuando se identificó y ya intenté cierta conversación con él, le pregunté, pero ¿esto es verdad que tú oíste al demonio diciendo tal? Dice, sí, y que dice, y lo sigo oyendo. Lo que pasa es que ya no le hago caso. Es decir, que este tiene una esquizofrenia diagnosticada. Es decir, lo siguen oyendo. Lo siguen con cosas que se controlan a través del control de la L-Dopa y no sé, L-Dopa me parece que lo que le controlan. No lo sé. Bueno, el control de la L-Dopa y tal, y lo controlan algo, pero el impulso criminal lo siguen teniendo. Ahora, quiero decir una cosa. Es decir, nosotros nos encontramos en una sociedad, en un estado de derecho. No hace falta que lo diga, todos estamos aquí convencidos de eso. No se puede establecer una medida de seguridad concreta, constante sobre determinadas personas, porque las penas tienen un factor que es el educacional. Y sobre todo estas personas que se aplican ese tipo de medidas. Es decir, es un peligro que esa gente esté en la calle, pero por el solo hecho de tener esa enfermedad no pueden estar concretamente y siempre absolutamente borrados. Eso es un peligro que tiene que asumir la sociedad y tienen que establecer determinados controles para estas personas. También tienen derechos, son seres humanos, ¿no? Sí. Si no, entraríamos en una sociedad cada vez, que yo creo que está poniéndose más de moda, en una sociedad lombrosiana, es decir, por el solo hecho de que existe una serie de circunstancias que las personas son delincuentes por sí, el lomo delincuente se le considera delincuente de por vida. Yo creo que eso llevaría a consecuencias pues, muy nocivas, no hablemos del nazismo, sino incluso del bolchevismo. Corto decir una cosa. Es decir, es peligroso que esa gente esté en la calle, pero esa gente tiene derecho a estar en la calle. Porque habrá que articular de qué manera se le controla. Cuestión distinta es que la política psiquiátrica en este país esté mal.
Yo lo voy a decir de una manera un poco simpática, ¿no? Muchas veces nos sorprendemos de la gente, tú has sido magistrado, de la gente, las tonterías que dice en televisión. Entonces, antes me dice, bueno, esto antes no pasaba, porque esa gente, yo de verdad, esa gente estaba antes en su casa, guardadico, y estaban cuidados con su familia o en centros psiquiátricos, cuidados. Pero cambió la política sanitaria y hoy en día pues están aquí en política, haciendo programas de televisión y tal, por muy sorprendente que sea. Por tanto, lo que tiene que cambiar no es la percepción de la sociedad, sino el control precisamente de esa persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenéis preguntas? A ver, bueno, yo quiero hacer un aporte en el tema de los desaparecidos, de la operatividad policial en cuanto a los desaparecidos, que me parece que se ha hecho extensible algo que es puntual. Cuando una persona está denunciando un hecho de desaparición, automáticamente eso está extremadamente protocolarizado. Automáticamente el funcionario de la oficina de denuncias tiene la obligación por circular de informar al jefe de sala, y la descripción de la persona que ha desaparecido se pasa automáticamente a todos los grupos operativos que haya en ese momento. Se envían correos electrónicos a las distintas unidades, y si el ámbito geográfico de la supuesta desaparición excede del que compete a esa unidad que está haciendo la denuncia, se graba en un programa que se llama Persona, para que policía autonómica, como sobre escuadra, del China tengan acceso a él. Puede que puntualmente una persona que tenga antecedentes, un adolescente que suele irse de su casa, la policía le pida prudencia y le pida espera. Pero yo eso de que la policía aconseja 24 horas... Puntualmente, lo he dicho, puntualmente sigue pasando al día de hoy. No. Bueno, sí, muy puntualmente. Sí, puntualmente, sí. no digo que no sí. es la norma general. Vale, no, simplemente quería aclarar eso, sí. Es verdad que has dicho que en el caso de puntualmente. Puntualmente. Ya digo, sigue pasando, pero que no es la norma general. No, pero que no estoy intentando contradecirte, es verdad. Pero que es verdad que ese mito ha permeado mucho de esperar 24 horas tal. Eso yo creo que es para la gente que eso no es así. Al contrario, es una tipología que está extremadamente protocolarizada y que tiene unos pasos muy líquidos y hay una eficacia, yo creo que muy grande. De hecho, a las personas se dan cuenta prácticamente, a la mayoría, obviamente, en los primeros minutos de desaparición. Entonces, eso se divulga de forma inmediata a nivel nacional. Esta es simplemente la condición. Muchas gracias. Yo, si me permite, eso de que se encuentran, te puedo asegurar que las estadísticas de la asociación es que desaparecen 2 o 3 personas al día de las que nunca se vuelva a saber nada. No estoy diciendo que no se actúe rápido, totalmente. No estoy diciendo, efectivamente, solamente en casos puntuales. Ahora, que es verdad que cuando se trata de personas no menores de edad, porque se actúa rápidamente, cuando se trata de personas con 20 años, siempre existe la teoría. Es una fuga voluntaria, volverá pronto, pero no siempre. Está claro que la percepción para el denunciante es que siempre se va dentro, eso hay y la percepción, no por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sí que saben que no se puede esperar, por parte de la gente. La gente se cree, nos siguen preguntando, no, pero es que no tengo que esperar 24 o 48 horas para denunciar, por parte de la sociedad. Claro, eso es por parte de la sociedad. Eso es una cosa que salía en películas americanas, lo interiorizamos con base jurídica cero patatero, y como sale en una película americana nos lo comemos. Lo de fuera siempre es lo mejor que lo nuestro, y así nos va. Así es. Hay una cosa, la policía se pone muy de moda, en la policía local, yo hace muchos años daba el curso de policía local y decía, no, es que nosotros tienen dicho que cuando pillamos a un tío de estos, dice, lo cogemos, lo llevamos, lo ponemos en la frontera, una cosa, lo llevan al pueblo de al lado, esto es una cosa muy del americano, yo soy usted fuera del Estado, ¿no? Eso que ha dicho llegar a la gente razón. Es decir, que nos queremos las cosas simplemente porque vienen dadas por el conocimiento de la persona. Yo voy a hacer un comentario. ¿Qué es mejor, el jamón serrano o el jamón de york? Pues ya lo he dicho todo. Hablando del tema de desapariciones, creo que Cristian y María Teresa pueden hablarnos de un caso de aquí de Granada. Lo has comentado antes, ¿no? No sé si quieres aportar algo más. Lo que decía en el público el compañero, sí que es cierto que de un tiempo a esta parte las fuerzas y cuerpos de seguridad han avanzado muchísimo en lo que es materia de desaparecidos. Antes, evidentemente, sí que pasaba por parte de policía
y Guardia Civil, el hecho de tener que esperar 24 o 48 horas, hay muchísimos casos de los que podríamos hablar en los que sucede esto, pero también es muy cierto lo que dice también Maite, ¿no? En el sentido de que la sociedad sigue pensando muchas veces que hay que esperar ese tipo de plazos, ¿no? Cuando afortunadamente no es cierto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, pues venga, Dani. Nadie se atreve a preguntar por el caso Diana Kerr. No te ven. Diana Kerr, en estos momentos está en plena noticia. Ya mismo sabe, creo que la semana que viene se sabe la resolución de la condena para Chipre. Vuestra opinión, tanto psicológicamente, porque sobre todo creo que fue ayer cuando se dio a conocer que el Chipre recreó con la policía el asesinato de Diana, y han recalcado mucho a los medios periodísticos las risas que mantenía Chipre mientras recreaba el asesinato de Diana. ¿Qué opinión me podéis dar? ¿Qué descripciones? Cada uno en vuestro ámbito. ¿Quién quiere comenzar? Venga, empiezo yo siempre he hablado ya encerrado vosotros. El tema del Chipre es uno de los ejemplos claros de lo que se está tratando hoy aquí, un efecto mediático, es decir, tal. El Chipre de aquí de cabeza no tiene nada, está absolutamente perfecto. El más es capaz de una frialdad absoluta. Yo ayer lo veía en televisión, que estuvo no recreando, sino que estuvo reconstruyendo. Es que no lo mismo recreando, estuve haciendo una directa de reconstrucción para la educación ocular, concretamente de lo como él cuenta que fue un crimen, para ver si hay veracidad o no lo que él dice. La cuestión es que él es listo, y el abogado no sé quién será, pero está bien instruido, y le han dicho, si confiesa la violación, que no se va a poder probar la violación, tiene prisión permanente revisable, 140 días del Código Penal. Si se queda simplemente en un homicidio doloso, concretamente asesinato, yo creo que hay asesinatos con dos agravantes distintas, en cuyo caso podrá ser como máximo 25 años, posiblemente dentro de 10 esté en la calle. Esa es la diferencia. Estar toda la vida prácticamente guardado, no se le revise la condena hasta los 40 años, o que esté en la calle por dentro de 10 años, porque creo que lleva 4 años, ya 3-4 años en prisión, pues posiblemente dentro de tercer grado, con buen comportamiento, saldrá con 12 años. Y además tiene hábitos de comportamiento bastante socializado, es decir, el tío corría hacia deporte y tal, lo que pasa es que es un depredador absoluto sexual, y un tío que no tiene nada de perturbación mental, hasta donde yo creo que puedo conocer esto. Simplemente es un tío que no tiene escrúpulos ninguno, no tiene freno inhibitorio y cede frente a lo que es un lobo estepario, un depredador de mujer. Bueno, ha sido un crimen muy mediático, pues por ser el padre quien era, ¿no? Pero si no hubiera pasado totalmente desapercibido. O sea, aparte que este sujeto es un canalla, pero como este hay muchos en España. Lo que pasa es que el padre, es lo que hemos hablado antes, ¿por qué un caso se hace mediático? Porque si el padre es influyente o sabe moverse con acierto, como Antonio del Castillo y tal, padre Marta y tal, pues claro, todo el mundo se vuelca en él, si no pasa desapercibido, ¿no? Le cuenta, por ejemplo, la comida, que cuando la desaparición de Madeleine McCann, que la policía inglesa y la portuguesa están volcados, vinieron a España y lo recibió el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba. En cambio, a los padres de Jeremy Vargas no lo recibió nadie, porque eran un empleado, un ayudante de cocina y una limpiadora de supermercado. Entonces, hay crímenes que se hacen muy mediáticos como este, y es los que pasan desapercibidos. Pero igual que este, vamos a llamar el canalla, y que sabía perfectamente lo que hacía y que se merece la prisión permanente revisable, hay muchos más casos, pero que lamentablemente pues pasan desapercibidos por la gran opinión pública. Sí, totalmente de acuerdo con la opinión que han dado los compañeros sobre el chicle. También decir, ¿no? Nosotros en la asociación vivimos el caso de Diana Kerr muy de cerca, y realmente es un caso como tantos otros que al recordar me da una profunda pena, ¿no? Porque bien es cierto que se informó mucho, hubo gente con muy buenas intenciones en prensa, pero también asistimos a un circo total en torno a los padres de Diana, en torno a la propia Diana, incluso a la que se lleva a culpabilizar de muchísimas cosas en los medios de comunicación cuando estaba el pobre metida en un pozo. Entonces, es al recordar este caso, como digo, tantos otros casos, no puedo, prácticamente faltan las palabras, ¿no? Pena y decepción, pero también aprendizaje de cara a los medios de que hay cosas, hay límites que no se pueden traspasar. Ya lo hemos vivido, ha habido otros casos
pero parece ser que nos cuesta. Para finalizar, ¿algún comentario sobre esto? No. Lo ha dicho el compañero. Bueno, yo la opinión que tengo de este señor me la voy a reservar porque no es políticamente correcta y lo mismo roza hasta el delito, pero creo que todos pensamos lo mismo. Me voy a abstener a decir nada. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ¿sí? Sí hay. Hola. Bueno, estamos viendo que los medios de comunicación están poniendo últimamente unos crímenes bastante, en fin, no sé cómo calificarlos, pero estoy observando, o me ha parecido que observo una cosa. Por ejemplo, vamos a sacar el famoso crimen de la manada. El crimen de la manada sale y de la noche a la mañana todos los medios se llenan de crímenes de manadas. ¿Qué me podéis o cómo lo veis ese tema así? Pues si queréis vosotras que no... Detonante de que salga uno para que ya salga la otra, o esto es una moda, o esto... A ver, mi opinión, y como abogada penalista que soy durante 25 años, puedo decirte que lamentablemente agresiones sexuales grupales, tengo aquí un magistrada, jurista, abogado, ha habido siempre. La manada no es la panacea, este grupo que ha hecho lo que ha hecho no son ni los primeros, lamentablemente tampoco van a ser los últimos. ¿Qué ocurre? He hablado antes del caso de José Rabadán. Estos sujetos han llegado a ser famosos. Estos sujetos han creado un grupo de Facebook donde les han aplaudido, donde les han vitoreado, donde les aplauden. Yo he estudiado muchísimos años el efecto copycat, que lo que aquí en España se llama el efecto imitación. No lo quiero llamar el efecto llamada, simplemente por quien dijo la palabra, tal cual lo digo. Entonces yo lo llamo efecto imitación. No creo que haya un efecto imitación. Por dos razones. Primero, la primera creo que ahora son las chicas, porque el delito que menos se ha denunciado en nuestra historia es precisamente la agresión sexual, por vergüenza, por miedo al rechazo, por muchísimas razones, miedo a la familia. Entonces, no se denunciaban las agresiones sexuales. Ha habido una cifra negra en la historia criminal y sobre todo en la historia de nuestro país, que hemos pasado por diferentes momentos históricos y políticos donde las mujeres callaban. Ahora se cuenta. Ahora las muchachas que desgraciadamente les pasa esto, y también ha pasado en muchos pueblos de Barcelona, hubo un caso en la noche de San Juan, estas niñas van, y digo niñas porque son niñas en muchos casos, van y denuncian. ¿Qué ocurre? No sé quién ha dicho antes la frase, ha sido tú, Juan, que a veces una cosa contada 1000 veces impacta más. Ahora se cuenta, aún así hay muchas agresiones que no se cuentan. Hay un caso que ha ocurrido en Barcelona, que yo he seguido muy de cerca el caso y he llegado a conocer, es el Albert Caballé, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero simplemente para que sepas que este señor estafó, se le llama el estafador del amor, a muchísimas mujeres y muy pocas se han atrevido a denunciar. Si hubieran denunciado todas, a este señor hubiera caído mucha más pena que la que le ha caído. ¿Qué ocurre en el caso de estas agresiones sexuales grupales? Que ahora además todas las llaman por el mismo nombre. Es una agresión sexual grupal. Olvidémonos de poner motes y de poner nombres, porque eso lo que está haciendo es enalteciendo a estos. Porque resulta que ya, mira, somos como estos primeros. No. Entonces, lamentablemente, ahora se denuncia más, se atreve más, porque están viendo que está habiendo consecuencias jurídicas. Porque una de las razones por las que muchas mujeres que han sufrido agresión sexual no han denunciado es porque han visto que penalmente esta conducta no ha tenido una consecuencia. Y dicen, ¿para qué? Voy a pasar por la vergüenza, por una doble victimización o tercera victimización, porque he de contarlo esto cuántas veces. Me va a hacer preguntas el abogado de la parte contraria, que son preguntas bastante de pasar. Te ponen fotografías, audios, vídeos, porque ahora ya es que encima con las nuevas tecnologías tienen vídeos, audios, fotografías, tienen absolutamente de todo, y una víctima tiene que pasar por eso una vez y otra vez y otra vez. Pero yo creo que no es que haya más, simplemente se visualizan más, y un caso se cuenta 83 veces, más las veces que se cuenta en las redes sociales, más cómo se cuenta. Pero lamentablemente, te repito, las agresiones sexuales en este país y en otros muchos llevan cometiéndose siglos y siglos y siglos. No es algo nuevo. No pensemos que lo que ha ocurrido en Pamplona ha ocurrido por primera vez en la historia criminal. No. No sé si alguien más quiere añadir algo. Yo estoy de acuerdo contigo. El caso de, si te estás refiriendo al tema de la diferencia de tratamiento entre manadas,
Bueno, yo creo que sobre todo me estaba refiriendo al tema eso del boom que ha salido y ya la prensa por Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Sí, o sea, yo también admito que, o sea, pienso que sí asistimos. Se ha divulgado antes la cantidad de casos que ha habido. Yo estoy de acuerdo con que no es un delito nuevo, las agresiones sexuales grupales es una cuestión que se puede encontrar, como decía, hasta en las barbaridades, incluso en libros sagrados. O sea, es una cuestión que es consustancial a la vida del hombre en sociedad, es decir, que se ha producido siempre, no solamente de macho a hembra, sino incluso también de hembra a macho. Pero la cuestión es la diferencia en el tratamiento que se está haciendo con la información. Es decir, todo el mundo, y eso he visto incluso las soluciones judiciales se han quejado, he visto el tratamiento distinto que se ha producido respecto de los agresores de Pamplona, que vaya por delante que son unos cerdos. Yo cometo el delito, son unos cerdos. Pero es verdad que hay un tratamiento que no se le da a otras maneras. Y es porque realmente detrás de la perseguibilidad o de la persecución que se está realizando de la manada de estos de Sevilla, es porque existe un tratamiento diferenciado por sesgo ideológico. Es decir, ser heterosexual, macho dominante, agresor, como en este caso, español, blanco y tal, pues te deja igualmente fuera de un blindaje que no tienen otros que por su condición de ser marginados, menores y tal, se están protegiendo. Sobre todo porque existe, yo lo digo, no sé si aquí habrá gente, lo siento, pero yo lo pienso así, lo digo realmente, porque existen determinadas organizaciones políticas, muy del espectro de Podemos y tal, que han hecho de esa caza, concretamente de hombre blanco machista, estereotipo del fascismo y tal, propio de la manada, un objeto a eliminar y a perseguir. No se produce con el ejemplo, por ejemplo, esta de nuestros niños. Bueno, pues yo trabajo con los niños, y yo con los niños, no todos son unos agresores, por supuesto que no, pero esos niños pues atacan a nuestras niñas y a nuestras mujeres, y lo digo que soy letrado de la comunidad autónoma, y si hay alguien que sabe de menores, de agresión de menores, soy yo, de menos. Por tanto, es decir, que lo que existe detrás de hecho, yo suscribo todo lo que ha dicho Paz en este momento, pero existe un tratamiento legal, ideológico concreto para perseguir a un estereotipo concreto de personas, en este caso varones, españoles, heterosexuales y comillas, como ellos dicen, fascistas y agresores. Vamos con la última pregunta. Como profesionales, adultos y gente que ha visto la evolución del mundo, yo no tengo tantos años, para ver la evolución del mundo. Va por mí, ¿no? Entonces, que soy el decano. ¿Hasta qué punto creéis y consideráis que son buenas las redes sociales y los medios de comunicación? Es decir, sí, con relación a su pregunta, la sociedad vive con miedo debido a todos los crímenes que salen día a día y ni una noticia buena, ni una. Y yo estoy harta de eso, porque sí hay noticias buenas y no se dan a conocer. Por lo tanto, pienso que es el medio para conseguir un fin de lo que dominan el mundo actualmente. Yo, medio minuto, un compañero mío, igual, soy director de periódico de la extinta cadena de medios de comunicación social del Estado, y un compañero mío que era director. La media de comunicación social del Estado. Es que si digo prensa del movimiento, suena peor. Esa, ¿no? También. Esa. Pues el director de Hierro, cuando se cerró el periódico Hierro y demás, creó un periódico de noticias buenas. Y al poco tiempo se arruinó, por supuesto. Lamentablemente, pero es así. Parece que vamos al titular. Digo una cosilla, ya que he animado sí. no paraba, pero bueno. Pilar, que es catedrático de Derecho Administrativo, y además ahora precisamente pues, es la titular de una cátedra que se llama Cátedra Hermes para la Ciudadanía Digital. Nosotros pertenecemos a una fundación en Madrid muy potente, donde hay gente muy potente, y solo tiene por objeto intentar hacer de la red un lugar aceptable. Es decir, yo siempre digo, lo dije hace poco en un artículo, que aquí existen tres estados. El Estado de Derecho, el Estado de Hacienda, que no hay derecho, cuando entras por Hacienda ahí se ha cambiado el sistema acusatorio por el sistema inquisitivo, y la red es la selva. Y frente a los que están en la selva viviendo de eso, la selva profunda, menos profunda, que no quieren ningún tipo de regulación, pues exigimos toda una serie de ciudadanos, que yo creo que los que estamos aquí, que exigimos necesariamente que las redes tengan una regulación. Pero lo que no puede ser es que el Estado de Derecho acabe donde tú te conectas al ordenador
y normalmente comienza a partir de cuando tú desconectas el ordenador, porque si te metes en las redes no tienes derecho. Estás vendido, eso no puede ser. Entonces yo creo que las redes son ominosas. Si las redes tienen una particularidad, yo antes estaba hablando con uno de los compañeros y me contó consultar lo que ha dicho. Para eso sirve las redes, sirve Internet, pero el resto más allá, el tema de la privacidad, de la decencia humana, de la dignidad y tal, pues, es un auténtico horror, Y yo lamento mucho haber hecho que mi hijo, o yo también, ¿no? Que mi hijo esté en la redes, ya son adultos, pero en cualquier caso me parece que lo que nosotros estamos viendo ahora, por mucho que ya hemos visto ya en el mundo, no lo hemos visto nunca, exactamente igual que tú. Mira. Yo sí quiero añadir algo. Vamos a ver, en la historia de la humanidad, primero se han producido los inventos y luego la regulación. Vamos a pensar en el coche. Primero se inventó el coche y cuando se produjo el primer atropello, el primer tonto que hizo un trompo, ya dijeron vamos a ir por la derecha, vamos a ir por la izquierda, porque cada uno conducía como quería. Esto es un invento nuevo y requerirá un poquito de tiempo para que haya una regulación. De momento tendremos que sufrir algún que otro atropello, pienso. Bueno, quiero agradeceros a todos que hayáis estado con nosotros durante todo el día en este segundo congreso. Como dije esta mañana, os espero dentro de 2 años porque vamos a seguir con este congreso. Agradecer sobre todo a estos magníficos ponentes que han estado hoy con nosotros, María Teresa, Paz, Guzmán, Juan, Cristian y César.